Buenos días. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, Si, profesor. si puedes prender la cámara, se lo agradecería. Am, ¿Y qué les iba a decir? Creo que Jeffrey tenías el micrófono abierto, se te escuchaba ahí preparándote. Pero parece que ya estás preparado, así que... Sí, disculpe, profe. No, a ver, la clase no había empezado, entonces no me voy a quejar, faltaría eso. Pero lo digo por si acaso para después. Lo otro, antes, mi PCR salió negativo, así que buena noticia. Estamos averiguando si efectivamente puedo ir a clase el lunes. Entonces, tuve intercambios ayer con responsables. Hoy me deberán confirmar si podemos volver el lunes. Yo creo que no debería haber problema porque, en estricto rigor, mi hija no ha sido contacto estrecho con la profesora. Entonces, pero bueno, nunca se sabe con los protocolos. Y eso. Entonces, así que los informaré vía Canvas si efectivamente volvemos el lunes. Am, ¿Qué más? Yo creo que es todo. Ah, no, sí, ya me acuerdo. Una cosa que no mencioné la vez pasada, pero lo mencioné ayer por Canvas, es que entonces esas clases grabadas, después las subo a un canal YouTube. Puse el link. Eso, si tienen problemas para encontrar los videos, pregúntenme, pero ya el video de la primera clase debe estar ahí en YouTube. Um, Esto. Entonces, ¿qué vimos Gracias. ¿Qué vimos la clase pasada? La clase pasada hicimos una introducción. Entonces, hablamos sobre todo del programa y les había contado que el macroeconomista moderno se diferencia de los demás economistas por el hecho de que él tenía como un capital humano más general, o digamos, tiene que saber de muchas herramientas, pero quizá no está tan especializado como el microeconomista teórico o el economista laboral empírico, digamos. Entonces, debe saber un poco de teoría, debe saber un poco de manejo de datos y debe saber un poco de métodos numéricos. ¿Ok? Obviamente no va a ser tan bueno en teoría como el microeconomista teórico y quizá no va a saber manejar datos con tanta, ¿cómo decirlo? Tan bien como aquel economista laboral, pero bueno, tiene esa cosa de que tiene que saber más cosas, ¿no? Um, y les había comentado que hay razones históricas, ¿no? Entonces, efectivamente, originalmente manejaba datos porque, bueno, como hay una preocupación de política económica en su trabajo, para hacer bien política económica, típicamente uno maneja datos. ¿Sí? Pero lo que hacía en los años 70 eran sobre todo análisis en forma reducida. ¿Se acuerdan lo que significa análisis en forma reducida? Lo vimos la vez pasada. ¿Alguien nos lo quiere recordar? Que no había un modelo teórico detrás. Y dio el ejemplo de la función de producción Cobb-Douglas, Um, creo. no, la función de producción Cobb-Douglas es una estructura del modelo. No, es como cuando tú tienes una ecuación que quieres estimar y no quiero decir que le pones cualquier variable en las x y las y, pero digamos, pones variables porque tienes la impresión de que sí debería haber una relación, sin tener como que el modelo que te dice, sin tener que una relación de equilibrio del modelo te diga, bueno, ahí está esta relación. Esta relación la justificas con bla bla, entre comillas, con argumentos dichos más que con un resultado teórico que obtuviste trabajando con el modelo. Entonces, esto es un análisis en forma reducida y difiere del análisis estructural, habíamos dicho, donde efectivamente la gente que hace, por ejemplo, econometría estructural es gente que agarra una ecuación del modelo e intenta estimar cada parámetro de esta ecuación. Me quedé pegado con la foto de Bianca, linda foto. ¿Qué les iba a decir? Y entonces, bueno, originalmente
Eso pasaba, era un análisis más de forma reducida, ¿no? Pero después en el año 70 llegó la crítica de Lucas, donde Lucas, por razones que dimos la vez pasada, justificó que hay contextos donde necesitamos un modelo para tomar decisiones, ¿no? E incluso los datos que hemos acumulado pueden resultar caducos, o caducos, no sé cómo se dice, no sé dónde está el acento, caducos en el sentido de que cuando uno cambia la política económica, cambia el comportamiento de los agentes, entonces todo lo que hemos estimado con los datos viejos ya no vale bajo el régimen nuevo. Entonces un argumento potente, y entonces le dio más poder a la teoría cuando convenció a sus colegas de que ahí un análisis puro de datos no servía, porque efectivamente ya dejaba de ser válida la base. Y entonces vino con más fuerza la teoría, y como los modelos en macro son potencialmente más complicados, más complejos, efectivamente tenemos dinámica en el modelo, podemos potencialmente tener mucha heterogeneidad, etcétera, etcétera. Por esta complejidad, naturalmente nos hemos movido también hacia métodos numéricos. Entonces, si más bien no podemos resolver algunos modelos a mano, quizá lo podemos resolver en el computador. Entonces están esas tres patitas que debemos dominar y que en parte justifica el programa de este curso, les había comentado, donde veremos algunos métodos numéricos, teoría, y dije que dejaba la parte econométrica a mis colegas. Esto. Antes de seguir con la materia, déjenme quizá mostraros un ejemplo donde quizá la teoría pueda ayudar al momento de pensar en los datos, ¿no? Entonces voy a compartir pantalla como para dar un último ejemplo y después partimos con el capítulo 2. Entonces acá deberían ver dos gráficos, ¿cierto? Bien. Ok. Hay una literatura grande, inmensa, que intenta entender el desempleo. Y como saben, bueno, si bien el desempleo acá, voy a decir que es bajo, sé que está más alto que en otros momentos, pero típicamente las tasas que teníamos hace unos años de 6-7% son bajas para muchos países europeos. Entonces hay países que tienen tasas de desempleo altísimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, a fines de los 90, España tenía unas tasas de casi el 30%, es una locura, ¿okay? Y es típico que un país de Europa continental tenga como un 10% o un poco más, ¿no? Y después hay países que tienen mucho menos desempleo, como yo que sé, Holanda quizá, Suiza. No conozco las cifras actuales de esos países, pero son países que tradicionalmente han tenido menos desempleo. Entonces hay una diversidad de tasas muy grandes. En los 90 España el 30%, otros que tienen apenas 4%. Y bueno, muchos economistas han intentado entender por qué estaban esas diferencias. Ahora, hay muchas posibilidades, ¿no? Cuando uno piensa en el desempleo. Alguna gente puede decir que es el seguro de cesantía. Efectivamente, si es muy alto, desincentiva la búsqueda. Puede incluso subir los salarios, lo cual desincentiva la contratación también. Puede ser lo que se llama la protección al empleo, lo que en Chile llamarían la indemnización por años de servicio. Efectivamente, si cuesta despedir a alguien, bueno, quizá esta persona no la vamos a contratar. Puede ser los impuestos, que son muy altos, los impuestos al trabajo. Eso desincentiva tanto la oferta como la demanda, según la elasticidad. Puede ser el salario mínimo, que puede ser un candidato, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de candidatos en términos de regulación laborales o incluso regulación no laboral que pueden justificar por qué el desempleo es alto en un país. Ahora, desafortunadamente, entonces uno podría decir, ok, para saber cuál de todos esos candidatos genera desempleo, un método empírico simple es simplemente poner desempleo en la variable I,
y poner como regresores, ¿no? Pongo un índice de seguro de cesantía, pongo el cero mínimo, pongo los impuestos, etc. Y me corro una regresión y miro cuál me sale significativo. Y el que me salga significativo, diré que es el que genera desempleo, si quieren. ¿Okay? Desafortunadamente, hay mucha colinearidad en las bases de datos. Entonces, primero, si uno piensa en los países de la OCDE, no son tantos países. Según las bases de datos, pueden ser 20 a 30. Entonces, no tenemos tantos candidatos. Y hablé del caso de España. Bueno, España quizá tiene un seguro de cesantía alto, pero bueno, va a tener otras cosas altas. Quizá va a tener unos impuestos altos, quizá va a tener como protección al empleo, va a tener otras variables de las cuales voy a hablar en un segundito. Como que España lo haría entre comillas mal, si es que es hacerlo mal, en todas las dimensiones. Y el país que tiene un desempleo bajo quizá lo haría bien, entre comillas otra vez, en todas las dimensiones. Entonces dificulta el análisis empírico porque como está todo correlacionado, al final no sabemos cuál de todas esas variables es la que genera desempleo. ¿Ok? Entonces, acá es un ejemplo donde quizá la teoría podría ayudar, en el sentido de que esta falta de estructura que tenemos, el modelo bueno, pueda disciplinar el análisis e intentar averiguar cuál de todas esas variables son las que podría generar desempleo. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo acá en el gráfico? Cada punto, o círculo más bien, es un país de la OECD. ¿Ok? Entonces, debe ser un promedio los años 2000, no me acuerdo, hace tiempo que he hecho ese trabajo. Pero no me extrañaría que este país de acá sea España o este de acá. No, debe ser más bien este. Y entonces tenemos el desempleo en el eje de las Is y tenemos alguna medida regulatoria en el eje de las X. ¿Okay? En particular, lo de arriba es cuánto cuesta crear una empresa. ¿Okay? Entonces, eso es otro candidato que se ha mencionado, los costos de creación de la empresa. Y la intuición es muy fácil de agarrar. Si me cuesta crear una empresa, quizá no voy a crear esta empresa. Y si hay mucha gente que no crea la empresa, bueno, pues no vamos a poder crear empleo, ¿no? Y la falta de creación del empleo va a generar desempleo porque la demanda va a ser baja. ¿Okay? Y esto está muy correlacionado con el desempleo. Entonces, en países donde el desempleo es alto, típicamente este costo administrativo es alto, y en países donde el desempleo es bajo, típicamente este costo es bajo. ¿Okay? Y abajo tenemos otra medida, que es cuando quiebra una empresa, ¿qué porcentaje del capital recupera el empresario? Entonces, la idea es que creo una empresa, tengo que comprar capital para partir con el negocio. Si cuando quiebre mi empresa recupero este capital, ex ante tengo más incentivos de partir con el negocio porque si no lo recupero, bueno, pues esto va a hacer que mi negocio va a ser incluso más riesgoso. ¿No? Y por ejemplo, países como España, cuando quiebra la empresa, no es necesariamente el empresario que recupera el capital, sino que una gran proporción la puede recuperar los empleados y a veces el Estado. ¿Okay? Los empleados como indemnización, digamos. Y esto también está correlacionado. Entonces, cuando recupero mucho, hay poco desempleo, y cuando recupero poco, hay... no, pero cuando recupero mucho, hay poco desempleo, y cuando recupero poco, hay mucho desempleo. Ok, entonces, no les voy a mostrar el modelo, por supuesto, pero acá tenemos como... a ver, si bajo, ya. Sería entonces, uno podría agarrar un modelo, calibrar este modelo y ver cómo dan esas distintas regulaciones. Y acá tenemos un ejercicio donde bueno, se calibra Estados Unidos y después se hace la pregunta, ¿qué pasaría con este Estados Unidos simulado que tengo si le diera, por ejemplo, el costo administrativo que se observa en España? ¿Okay?
y uno puede generar una relación entre desempleo y el costo administrativo. Entonces, en azul lo que ven acá es otra vez lo que estaba ahí arriba atrás. Entonces, los puntos son los datos, la revisión de los datos. Y lo que tenemos en negro acá es lo que genera el modelo. Entonces, hay una pendiente, pero es muy baja. Se ve casi plano. Entonces, uno lo que saca como conclusión ahí es que a pesar de la corrección fuerte que hay en los datos, quizá el costo administrativo que hay que pagar a la entrada, al final del día no debería generar mucho desempleo. Por otro lado, lo que les comenté de la proporción que uno recupera el capital, sí parece tener cierto poder predictivo en el sentido de que, otra vez, en azul acá tenemos los datos y en negro tenemos la relación del modelo y una posible regresión que uno podría hacer con los datos simulados del modelo. Y vemos que acá hay mucho más pendiente, lo cual sugiere, según el modelo, de que esta variable podría generar más desempleo. ¿Okay? Entonces, esto es como otro contexto donde la teoría quizá podría ayudar. ¿Okay? Entonces, veré si más adelante les puedo dar más ejemplos. Y efectivamente, el análisis en forma reusiana no ayuda mucho porque como está este problema de colinealidad entre los datos, al final era difícil obtener algo. Entonces basta con que una variable esté mal medida para que otra variable agarre poder predictivo, por ejemplo. Ok. Bueno, con esto estoy respecto a la introducción. Entonces lo que les propongo, si no tienen ninguna duda, es partir directamente con el capítulo 2. El capítulo 2 es este modelo de consumo en dos periodos. Y les había dicho que para nosotros va a ser muy útil porque va a permitir tener ya unas bases para pensar la programación dinámica. Y efectivamente la clase pasada les había comentado que un modelo de potencialmente muchos periodos lo podemos reescribir como si tuviese la misma estructura que un modelo de dos periodos. Y esta manera de escribir las cosas veremos en el capítulo de programación dinámica que nos va a ayudar un montón para resolver los modelos y aproximarlos a veces. Ok, déjenme compartir pantalla. Ahí. Sí. Ok. Ya, entonces, mis hijas jugaron con el iPad ayer, entonces tengo puros rosas como colores arriba. Déjenme ver si tengo un color un poco más clásico como el negro. Ya. Ok. Veamos este modelo. Lo que voy a hacer es plantear el modelo directamente, resolverlo y... ¿por qué no funciona esto? Lo puse a cargar antes, pero parece que no quiso. Okay, esperemos unos segundos. Ya, entonces, déjenme hablar desde el modelo. El modelo, entonces, tenemos un consumidor que va a consumir en dos periodos. ¿Okay? Esos dos periodos, uno lo puede pensar, por ejemplo, como la vida laboral, el primer periodo cuando uno es joven o de edad media, ahorrando, y el segundo periodo sería como la vejez, si quieren, una persona jubilada que tiene que disfrutar de sus ahorros, por ejemplo. Hay como muchas maneras de verlo, pero es un modelo dinámico de consumo. Y entonces tenemos esta gente que puede acumular activos y los activos que va a acumular le va a permitir financiar consumo en ambos periodos. Entonces, por ejemplo, supongamos que de viejo no recibe ningún sueldo, aún así puede consumir porque con sus ahorros que acumuló de joven los puede guardar y así financiar su consumo de viejo. ¿Okay? Este modelo es un modelo microfundado, en el sentido de que vamos a asumir una gente racional, ¿no? Y entonces vamos naturalmente a usar muchas herramientas
que ya se ve en un curso de micro más básico. ¿Sí? De hecho, lo que llamaremos consumo del primer periodo, consumo del segundo periodo, lo pueden pensar como las peras y manzanas que consumía la gente en su primer curso de micro. ¿No? Eso. Ok, veamos si ahora funciona el lápiz. No, no funciona. ¿Murió el lápiz? No, eso no puede ser. A ver. Ah, ya sé. Como... Merde. ¿Qué pasa? Acá, ¿no? Si le doy acá. Ahora tengo el iPad que no funciona. Les pido disculpas, fue no anticipado. ¿Por qué no quieres? A ver, dibujo. Acá. ¿Murió? Ah, estoy odiando a mi hija, no se puede imaginar a qué punto. Am, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos en lugar de tenerlos ahí esperando. Y voy a ver, seguramente tengo que, ¿cómo se dice? Sincronizar el lápiz con el iPad y volvamos en 5 minutos. Les pido disculpas. Igual era un momento donde podía corresponder una pausa, así que hagamos. Hasta ahora.
Ok, acá de vuelta. Me doy cuenta que no había parado la grabación. Bueno, necesité 5 minutos, pero ya estoy. Em, Compartamos de vuelta. Efectivamente, ahora funciona. Excelente. Ok. Entonces, déjenme plantear el modelo ya que hemos dado una descripción. Vamos a considerar un agente que elige consumo en el primer periodo y en el segundo periodo. Y entonces obtiene un flujo de utilidad UDC sub 1 del consumo en el primer periodo, un flujo de utilidad UDC sub 2 que obtiene en el segundo periodo. Y tenemos este objeto que llamamos factor descuento, que es este beta de acá. Típicamente beta tiene un valor entre 0 y 1, que básicamente refleja la impaciencia de la gente. ¿Okay? Entonces, la idea es que, dado cierta utilidad que uno obtiene en el segundo periodo, para volverlo comparable con lo que obtiene uno en el primer periodo, lo tiene que descontar por este factor beta, que llamamos factor de descuento. Factor de descuento. ¿Ok? Sí, la idea refleja antes la impaciencia, entonces preferimos obtener consumo de manera inmediata que diferir este consumo para más adelante. Y entonces, esas funciones U típicamente son estrictamente crecientes y son cóncavas. ¿Okay? A veces, a la función U chica se le impone lo que se llama las condiciones de INADA, que seguramente vieron cuando vieron el módulo solo, que es el límite de la utilidad marginal cuando el consumo tiende hacia cero es infinito. El límite de la utilidad marginal cuando el consumo tiende a infinito es cero. ¿Okay? La primera condición se usa más quizá en teoría del consumo que la segunda, pero la segunda puede ser útil también. La primera básicamente fuerza a la gente a consumir siempre algo. Efectivamente, al consumir muy poco tenemos una utilidad marginal infinita, queremos consumir por lo menos poquito. Entonces, sabemos que la primera unidad de bien que consumimos nos va a dar una ganancia infinita. Y nada le gana al infinito, digamos. Entonces, esta primera condición de INADA nos asegura que algo de consumo va a elegir el consumidor en cada periodo. La segunda es lo contrario, que no consuma demasiado. Y esto puede ser sobre todo útil cuando uno se mueve a equilibrio general para que la economía converja hacia un estado estacionario, y que no tengamos que... sí, bueno, de eso hablaremos más adelante. Pero en teoría el consumo es sobre todo la primera. ¿Ok? Y entonces, como ya saben, este supuesto concavidad acá es muy importante, porque es el supuesto que va a generar lo que vamos a llamar después suavizamiento del consumo. La concavidad nos dice que cada unidad adicional que uno va a obtener consumiendo, no le va a aportar cada vez menos en utilidad. ¿Okay? Por lo tanto, no va a querer consumir demasiado en un periodo y seguramente pasado cierto nivel que asignar su consumo al otro periodo. Donde supongamos que en ese otro periodo consume poco, obtendría una utilidad marginal muy alta. Y entonces esto va a dar razones para suavizar el consumo
y equilibrar el consumo en cantidades parecidas en ambos periodos. Hablaremos de esto, pero más adelante también, que es el resultado principal del modelo. Porque entonces la gente maximiza este valor presente de la utilidad, ¿no? Y lo hace sujeto a dos restricciones, ¿no? La primera restricción es la siguiente. El agente va a recibir un ingreso exógeno y subuno. Se podría endogenizar. La versión básica queda exógeno. Y con este ingreso puede financiar dos cosas: consumo presente o puede ahorrar parte de este ingreso. Esto es una primera restricción. Una segunda restricción opera al segundo periodo, donde va a recibir un ingreso I sub 2 y va a disfrutar de sus ahorros del primer periodo. ¿Okay? Sus ahorros, como los dejo en una cuenta corriente, va a acumular intereses, ¿no? Y R es la tasa real. ¿Okay? Acá es un modelo real a todo esto, no lo dije. Es decir, que todas las variables que aparecen acá son cantidades reales, porque está ya deflactado por el nivel de precio. Entonces, con esos ingresos del segundo periodo y los ahorros que ha acumulado la gente, va a poder financiar el consumo del segundo periodo. ¿Okay? Y acá hay un supuesto implícito que voy a agregar en verde, que le estamos imponiendo que el ahorro sea cero. O si quieren, podría poner más S sub 2 y agregar una tercera restricción que S sub 2 es mayor o igual que C. Sí, mayor o igual que C. Okay. No queremos que la gente se muera endeudado. ¿Okay? Ahora, si no queremos que se muera endeudado, lo que va a elegir a la gente es morir sin deudas. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente reemplazar S sub 2 acá por un 0. ¿Okay? Lo voy a hacer al tiro, lo voy a quitar aquí. Ok, entonces me dijeron que ya habían visto este modelo, por eso fue un poco rápido en la descripción, pero si tienen alguna duda sobre lo que acabo de decir, por favor, moléstenme. ¿Okay? De paso, entonces, ok, sé que los alumnos a veces pueden volver tímidos, entonces por eso insisto, ¿no? Y algunos a veces dicen, es que mi duda es tonta. Cualquier duda está bienvenida. Las dudas tontas, las dudas inteligentes, lo que quieran. Como siempre digo, a mí me gustan más las tontas porque a veces las puedo responder, las inteligentes no siempre. Así que si me quieren hacer sentir inteligente, por favor, adelante, que tiren sus dudas que a priori les parecen tontas. Y muchas veces, cuando uno tiene una duda tonta, uno no es el único en la sala, bueno, la sala, acá no es una sala, pero se me entiende, no es el único que tiene esta duda, pero por timidez ninguno quiere preguntar, así que eso, que, por favor, si tienen dudas, feliz les respondo las dudas. Ok, entonces el agente va a maximizar esto. En realidad no elige solo C1 y C2, elige también el ahorro. ¿Okay? Maximiza esta función objetivo que tenemos acá. Y entonces lo tiene que hacer sujeto a esas dos restricciones. ¿Okay? Una manera de resolver este modelo es la siguiente. Es primero reconocer que esas desigualdades que están acá, en equilibrio, van a ser igualdades. ¿No? Es decir, que el agente va a intentar consumir todo lo que pueda porque tiene una utilidad estrictamente creciente en el consumo. Y entonces no quiere dejar recursos sin usar porque estaría haciendo algo no óptimo desde el punto de vista de esta función de acá. Ok, entonces estas desigualdades las voy a reemplazar por una igualdad. Okay. Matemáticamente hablando, no es muy riguroso, yo lo reconozco. Efectivamente, uno querría tener multiplicadores de Lagrange y chequear si efectivamente
las restricciones son activas o no. Acá hago, entre comillas, un poco una trampa donde ya me sé el resultado y reconozco que esas restricciones van a ser activas en equilibrio. ¿Okay? Pero bueno, estoy seguro que en pregrado tuvieron un montón de cursos de matemáticas donde les explicaron cómo chequear si los lagrangianos, los multiplicadores eran cero o positivos en equilibrio. Pero dado esto, Profesor, sí, por favor. entonces para el resto del curso vamos a estar asumiendo que esto es igualdad o de todas formas tenemos que hacerlo como con multiplicadores de Lagrange. No siempre. Ahora, los modelos que vamos a ver por lo general están bien comportados. Solemos tener soluciones interiores. Cuando hay que usar un lagrangiano, me imagino que detrás de tu pregunta está un poco la prueba o el examen. Solemos precisar si tienes que usar lagrangiano o no. Pero muchas veces sí podemos suponer así solución interna. Va a ocurrir a menudo. Entonces, no digo que siempre, pero si es que no pasa en un examen o una prueba, el enunciado debería reconocer esto. Si es que es tu duda en el fondo. Maximiliano, preguntaste, ¿cierto? Sí. Ok, gracias. De nada. En este caso, sí, digamos, el problema está tan bien comportado y ustedes ya lo vieron en pregrado, me dijeron la vez pasada, que me permite ahorrar bastante tiempo. Ok, dado esto, puedo decir que S es igual a I sub 1 menos C sub 1, usando esta primera restricción. Y lo podemos reemplazar en la segunda. Entonces podemos reemplazar este S acá. Entonces obtendremos I sub 2 más 1 más R, I 1 más C1, igual a C sub 2. ¿Sí? Por agendar términos, les voy a tener I sub 2 más 1 más R, I sub 1. Puedo pasar el C1 al otro lado. 1 más R, C sub 1 más C sub 2. ¿Muy bien? Esto es una primera manera de escribir, entonces, la restricción cuando uno combina esas dos. Puedo dividir por 1 más R y obtendría esta segunda restricción. Entonces se ve que esto es un 1. Ahí se sube. Entonces esto es una manera de combinar esas dos restricciones. Volviendo a la pregunta de Maximiliano, si lo hubiésemos hecho con desigualdades, se puede mostrar que en lugar de esta igualdad, ¿qué habrías tenido? Habrías tenido una desigualdad así. No es complicado de hacerlo, pero con igualdad más rápido. Habrías tenido una Profesor, desigualdad. ¿Sí? ¿Alguien habla? sí, yo de nuevo. En la parte del ingreso nos falta el ahorro. En el lado del ingreso. No, porque, como bien dije hace un segundo, lo que Y no hice debería ser el fue, ahorro como... expresé el ahorro acá, así, y lo reemplacé acá. Ah, Combiné ya, las ya, dos está bien. ecuaciones. No, Entonces combinan. estaba pensando como el ahorro como del periodo cero. Podrías tener esto. Entonces, si tuvieses ahorro en el periodo cero, la ciencia terminal es como si tu I sub 1 fuese la combinación entre lo que has ahorrado hasta ahora y tu ingreso corriente. Lo podrías interpretar de esta manera. Pero podrías tener tú dices un S sub 0 acá. Estoy agregando. Si fuese así, tendrías más S sub 0 acá. ¿Okay? Otra cosa que puede pasar, pensando, si tuvieses acá a la derecha un
más S sub 2. Tendrá que aparecer acá un más S sub 2 partido por 1 más R. No lo tenemos, por eso no lo puse, pero podría pasar. Ok, entonces esta desigualdad acá es una igualdad. Ya. Ahora, hablemos un poco más de economía. ¿Ya? Estas dos restricciones, la que voy a poner en verde y la que pongo en rosa, son equivalentes. Efectivamente, para pasar la primera a la segunda, lo único que he hecho fue dividir por 1 más R. ¿Okay? Ahora, tiene una interpretación ligeramente distinta. ¿Okay? Primero, de manera general, fíjense, ¿qué hacen esas restricciones? Tenemos la suma de los ingresos que uno obtiene en toda la vida de un individuo, y estamos diciendo que esta suma de ingresos tiene que igualarse a la suma del consumo. Entonces tenemos como un agente que está financiando su consumo intertemporal con su ingreso intertemporal. ¿Okay? Y hay igualdad porque efectivamente está intentando obtener todo lo que pueda de utilidad, entonces vamos a tener igualdad. ¿Okay? Y aparece lo mismo en la de arriba, entonces tenemos la suma de los ingresos acá y la suma de los consumos acá. ¿Okay? Hay una diferencia en términos de interpretación, sin embargo. Y en particular, la unidad de cuenta que usamos no es la misma en la ecuación verde que en la ecuación rosa. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien tiene alguna idea? Que la primera está en términos como en términos del periodo 2, en cambio la morada está en términos del periodo 1. Excelente, Francisco. Te agradezco. Efectivamente, acá estamos usando la tasa de interés para volver comparable ingresos de un periodo con ingresos del otro. ¿Ya? Y, por ejemplo, bueno, ya saben que acá, supongamos que tengo el periodo presente, el futuro, hoy, mañana. Un peso acá, si lo ahorro, mañana me genera 1 más R pesos. ¿Bien? Esto si lo ahorro. O uno puede hacer la inversión al revés. Si mañana tendré un peso, ¿cuánto tengo que ahorrar hoy para tener este peso? Hoy tengo que ahorrar 1 partido por 1 más R. ¿Okay? Y esta tasa de interés entonces nos permite, bueno, este mercado financiero en general nos permite transferir recursos entre hoy y mañana. ¿Ya? Entonces, si queremos traer recursos del presente al futuro, lo ahorramos y acumulamos intereses. Si queremos llevar recursos del futuro al presente, hoy me tengo que endeudar y pagar los intereses mañana. ¿Sí? Entonces, esta tasa de interés sirve de precio relativo como para comparar recursos entre periodos. ¿Okay? Y entonces, como bien dijo Francisco antes, lo que hace la primera ecuación, fíjense, agarra acá ingresos del primer periodo y calcula cuántos intereses o cuántos ahorros habría obtenido si hubiese ahorrado todos esos ingresos y llevarlos al segundo periodo. ¿Okay? Y entonces, en tal caso, mis recursos habrían sido I sub 2, que obtengo el segundo periodo, más I sub 1 con los intereses de I sub 1. Y en la segunda ecuación pasa lo contrario. Estamos mirando todos desde la perspectiva del primer periodo. Estamos diciendo, el primer periodo tengo I sub 1, ¿ya? Pero en realidad también me puedo endeudar y vía el endeudamiento llevar recursos futuros al presente. ¿Ya? Y para transformar este recurso futuro en unidades del presente, tengo que dividirlo por 1 más R. ¿Okay? Lo mismo que hemos hecho acá en esta segunda ecuación. ¿Okay? Entonces, efectivamente, lo que dijo Francisco está bien. La ecuación en verde expresa todo en términos de unidades del segundo periodo y la ecuación rosa
expresa todo en términos de unidades del primer periodo. ¿Ok? Y entonces hacemos lo mismo con el consumo, fíjense. Acá el consumo del primer periodo se lo expresa en unidades del segundo periodo. Y acá el consumo del segundo periodo lo expresamos en unidades del primer periodo. Entonces, ecuaciones equivalentes, pero tienen su sutileza en términos de diferencia en términos de interpretación. Ok, entonces podemos maximizar la ecuación que tenemos acá, sujeto a la abstracción que tenemos abajo. Podemos escribir un lagrangiano. El lagrangiano tendría la pinta siguiente. Voy a poner más abajo. Más lambda, multiplicador de Lagrange. Una cosa, voy a llamar... todo esto de acá lo voy a llamar I mayúscula, ¿les parece? Entonces voy a obtener I mayúscula menos el primer periodo, ¿no? Menos C1 y menos C sub 2 partido por 1 más R, ¿cierto? Déjame checar con el cambio de... si era eso. Sí, está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este lagrangiano lo voy a derivar con respecto a C1. Lo derivo... Estamos bien ahora, ¿no? Es hasta I20, ¿cierto? Lo derivo con respecto a C sub 2. Entonces hago el cálculo rapidito. Esto es la primera derivada. U' de C sub 1 menos lambda. Y la segunda derivada va a ser U' de C sub 2 multiplicado por beta menos lambda partido por 1 más R. ¿Qué tengo que hacer? Igualar esas dos condiciones de primer orden a 0. Las combino. Y combinándolas, me voy a saltar los cálculos, pero lo pueden hacer en casa. Van a obtener lo que se llama la ecuación de Euler, que sería la siguiente. U' de C sub 1 igual a beta por 1 más R, U' de C sub 2. Y esta condición de primer orden es la condición con la cual vamos a dejar la clase, y partiremos la próxima clase. Es básicamente la condición óptima que caracteriza el equilibrio, y veremos que esta condición va a reflejar lo que llamamos el suavizamiento del consumo. Entonces veremos en la próxima clase que a partir de esta ecuación podremos deducir que en este modelo la gente tiene incentivos para mantener niveles de consumo parecidos en ambos periodos, y esto se va a deber en particular a la concavidad de la función de utilidad. Y diremos que la gente quiere suavizar el consumo. Okay. Lo voy a dejar acá. Retomamos entonces el lunes este modelo. Hablaremos de suavizamiento del consumo y empezaremos a introducir otros conceptos. Entonces, quiero hablarles también de aversión al riesgo, quiero hablarles de motivo de precaución, de ahorro precautorio. Si no hay más preguntas, yo lo voy a dejar acá. Sí, por favor, Sebastián. Sí, profesor, que le quería preguntar que para la preparación de la ayudantía de la otra semana,